en esta mañana, agradecido con Dios, nos permite un nuevo día. Y bueno, nosotros le damos gracias a Dios por la vida que nos da en esta tierra, pero anhelamos esa vida eterna que Él nos ha prometido. Amén. Un día abriremos los ojos y ya no estaremos más aquí en esta tierra, sino en esa morada que el Señor nos ha preparado. Amén, hermano. Ese es nuestro anhelo más ferviente. Por eso usted y yo tenemos que cuidar con mucha cautela esa salvación que el Señor nos ha regalado. Amén. Esa salvación usted y yo no la luchamos. Usted y yo no hicimos nada para ganarla. Quien lo hizo todo fue Jesús en la cruz, y Él nos las otorgó de manera gratuita. Hoy usted y yo disfrutamos de una salvación, hermano, que Jesucristo ganó muriendo en el Calvario y derramando su sangre por nosotros. Nuestra responsabilidad es cuidar esa salvación, porque si no cuidamos esa salvación se puede perder. Amén. Todo lo que se descuida se deteriora, y lo que se deteriora está propenso a perderse. Por eso nuestra salvación tenemos que cuidarla con temor y temblor. Amén, hermano. Gloria al Señor. Bien, amados, vamos a entrar a la palabra y lo voy a invitar que me acompañe al libro de Deuteronomio, capítulo 25. Libro de Deuteronomio, sí, capítulo 25. Todo el que lo vaya encontrando puede colocarse en posición de reverencia para el Señor. Amén. Deuteronomio capítulo 25. Les recuerdo que Deuteronomio es el quinto libro de la Biblia. Gloria al Señor. ¿Ya lo tiene? Dice así la palabra. Vamos a leer desde el verso 17, amén, hasta el 18. Esos dos versículos los vamos a considerar en esta mañana. Deuteronomio capítulo 25, versículo 17 y versículo 18. Amén. Dice así, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo de Dios. Acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino, cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató. ¿Qué dice ahí? ¿Te desbarató qué? ¿Qué dice ahí? La retaguardia de todos los débiles que iban ¿dónde? Que iban detrás de ti cuando tú estabas cansado y trabajado, y no tuvo ningún temor de Dios. El Señor nos siga bendiciendo por medio de su palabra. Pueden tomar su lugar, hermanos. El título del mensaje en esta mañana es: cuida tu retaguardia. Dígale a alguien por allí cerca: hermano, hermana, cuida tu retaguardia. ¿Qué es la retaguardia? La retaguardia
es la parte de atrás. Amén. La retaguardia es la parte de atrás. Usted y yo los ojos los tenemos delante. Amén. Por eso hay que tener mucho cuidado con la retaguardia, porque la retaguardia no se puede ver fácilmente. Cuando usted ve hacia adelante, las cosas que están delante son fácil verlas porque los ojos están delante. Pero lo que está detrás hay que tomarnos la tarea de voltear para poder observar. Amén. Entonces el Señor nos dice a nosotros que tengamos cuidado con la parte trasera, que no seamos sorprendidos. Amén, hermano. Que no seamos tomados por sorpresa. Tenemos que cuidar también la parte de atrás, no solo los lados o la parte de adelante, también la parte de atrás. Antiguamente, cuando una nación, hermano, salía a la guerra, cuando un ejército salía a la guerra, por lo general en la parte frontal colocaban a los soldados más expertos, más fuertes, más vigorosos, más experimentados en la guerra. Ellos eran los que iban al frente como una coraza. Amén. Pero en la parte de atrás colocaban a los soldados nuevos, a los que tenían poca experiencia. Y si el pueblo, como en el caso de Israel cuando salió de Egipto, el pueblo llevaba en la parte delante a los guerreros, llevaba en la parte de adelante a los que iban armados, pero en la parte trasera iban los que estaban enfermos, iban los ancianos, iban los niños, iban los discapacitados e iban las mujeres. En pocas palabras, las personas que iban en la retaguardia cuando el pueblo de Israel salió de Egipto eran los más débiles. Amén. Los más débiles. Resulta que usted sabe que el pueblo de Israel no tenía una morada fija. Ellos eran nómadas porque Dios, hermano, los estaba dirigiendo en el desierto. Se establecían en un lugar, luego Dios les decía nos vamos, luego decía el Señor paramos, luego nos vamos, y ellos andaban desplazándose de un lugar a otro, y en ocasiones tenían que pasar por en medio de ciudades para poder seguir su tránsito. En esta ocasión, la Biblia nos dice que el pueblo de Israel llevaba su peregrinaje cuando de repente le salió una nación llamada Amalek. ¿Quién era Amalek? La Biblia nos dice que Amalek era un nieto de un hombre muy conocido llamado Esaú. Amén. Esaú es muy conocido porque Esaú menospreció la primogenitura que Dios le había dado. La vendió por un guisado rojo de lentejas. Esaú tipifica la naturaleza pecaminosa del hombre, que tiene una tendencia hacia lo físico, hacia lo material. Cuando Esaú negoció su primogenitura, él no tuvo en cuenta el valor espiritual que tenía la primogenitura, sino, hermano mío, que él la sopesó de manera material. Cuando Jacob le hizo aquella propuesta, él enseguida dijo: ¿para qué me va a servir esa primogenitura si al fin y al cabo un día de estos yo me voy a morir? Él pensó fue en lo físico, él pensó en lo material. Pero Jacob,
con toda su conducta, con toda la moral que él tenía, el hermano desde el vientre de su madre ya había dado un valor a la primogenitura, y por eso la luchó, por eso la peleó hasta que Dios se la dio. Porque cuando un hijo de Dios se propone algo en el Señor, si se esfuerza, le aseguro que Dios se lo va a entregar. Dale un aplauso al Señor fuerte. Entonces, Esaú, al perder la primogenitura, como él era, ¿qué te digo? El tipo de la carne, se resintió contra Jacob. Y en muchas ocasiones maquinó para hacerle daño a Jacob. Pero Dios no se lo permitió. Y ese resentimiento él lo transmitió a su simiente, a su generación. Y parte de esa simiente fue su nieto Amalek. Amalek. ¿Sabe qué significa Amalek? Traduciéndolo del hebreo al castellano, significa hombre belicoso. ¿Sabe qué es una persona belicosa? Una persona que le gusta la pelea. A su nombre. Es una persona que le gusta estar contendiendo. ¿Usted sabía que la contienda no es de Dios? ¿Usted sabía que la contienda es, hermano, una obra de la carne? Nosotros los hijos de Dios no peleamos, hermano, contra las personas. Nosotros peleamos espiritualmente contra los demonios. Pero a veces hay cristianos que son carnales, hermano. Hay cristianos que si no buscan la pelea, la negocian, la compran. Diga, yo no soy así. Amalek tenía ese nombre: hombre peleonero, contencioso. Y le voy a decir una cosa en esta mañana con relación a lo que estamos compartiendo. Amalek heredó de su abuelo ese odio, ese rencor hacia sus parientes israelitas. Ellos, había en su corazón, hermano, una herida abierta, una herida que depuraba pus de rabia en contra del pueblo de Israel. Ya ellos se habían multiplicado. Esaú se había convertido en una nación, y ellos sabían que el pueblo de Israel estaba peregrinando por allí. Viene Israel, esta es nuestra oportunidad. Este es el momento en el que vamos a cobrar venganza por lo que le hicieron a nuestro abuelo cuando lo suplantaron y le robaron la primogenitura. Y ahí estaba Amalek con los suyos esperando al pueblo de Israel. Pero dice la Biblia que cuando venía el pueblo de Israel, ellos vieron a los más fuertes que venían adelante y dijeron: oh, cálmense, yo les aviso cuándo van a atacar. Dejaron pasar a los más fuertes. Cuando venían las mujeres con los niños, las mujeres embarazadas, cuando venían los enfermos, los ancianos, entonces allí salió Amalek e hirió a Israel, e hirió a los débiles de Israel. Amalek no fue capaz de enfrentar, hermano, al ejército que iba delante de Israel, sino que se abalanzó contra la parte débil del pueblo israelita.
porque esa es la manera de trabajar de Amalek. Amalek ataca a los débiles, Amalek no ataca a los fuertes. Él sabe que si ataca a los débiles, allí es donde va a hacer estrago. Y Amalek sabía que los débiles eran la retaguardia de Israel, y hacia ellos fue que apuntó a su nombre. El pueblo de Israel venía cansado. Ustedes saben que eran largas caminatas las que ellos tenían que emprender en medio de un desierto árido, un desierto seco, donde no había agua, donde Dios les suplía a ellos el alimento. Era difícil aquel tránsito, eran tiempos difíciles para el pueblo de Israel, porque un día ellos estaban en Egipto, y allá en Egipto ellos tomaban agua del Nilo. Allá en Egipto ellos se sentaban alrededor de aquellas ollas de carne cuando estaban esclavizados, pero ahora ellos tenían que depender de Dios. Dios le daba agua cuando Él decidía darles agua, Dios le daba comida cuando Él decidía darles la comida. Ellos tenían que depender de Dios y no de los hombres, y eso al pueblo de Israel se le tornó como un tiempo de dificultad. Ellos iban transitando por aquel lugar, y la Biblia dice que estaban cansados, hermano mío, estaban trabajados. Pero Amalek, a pesar de que era pariente de Israel, no tuvieron temor de Dios. A pesar de que sabían que Israel, sobre ellos posaba la gracia de Dios, no tuvieron temor de Dios y atacaron. ¿Sabe una cosa? Esta historia que hemos compartido en esta mañana es muy similar a nuestro tiempo, a nuestra vida como creyentes, muy similar. ¿Sabe? La palabra del Señor nos dice que cuando tú y yo, hermano, estábamos en Egipto, porque Egipto, hermano, es tipo del mundo. Amén. Egipto es figura del mundo. En Egipto había idolatría, en Egipto había pecado, en Egipto había inmundicia. Allí estábamos nosotros. Nosotros estábamos en el mundo y hacíamos lo que nosotros queríamos, lo que nosotros nos daba la gana, fuese bueno o fuese malo. A nosotros no nos importaba, ¿sí o no que era así? Pero dice la palabra que un día tomamos la decisión de renunciar a esa vida. Un día tomamos la decisión de salir de Egipto. El Señor nos hizo una invitación y nos dijo: es tiempo de que seas parte de los de afuera. Es tiempo que seas parte de mi iglesia. Es tiempo que seas parte de mi cuerpo. Y tú y yo tomamos la decisión de salir de ese mundo que jamás nos dio algo bueno, porque el mundo jamás, hermano, nos dio algo que nos beneficiara. Nos dio dolor, nos dio sufrimiento, nos dio ruina, engaño. Pero cuando el Señor llegó, nos ha dado una nueva vida. Y sabe una cosa, que Satanás no está contento con esa decisión que tú tomaste. Él no está conforme con esa decisión. Desde que tú y yo decidimos salir de Egipto, al igual que Amalek, Satanás tomó la decisión de perseguirnos. Satanás tomó la decisión, hermano, de asediarnos. Y de pronto, hermano, mucha gente cree que el diablo está en el infierno. No, hermano, el diablo no está en el infierno. Muchos creen que los demonios están en el infierno. No, los demonios no están en el infierno. ¿Sabes una cosa? Los demonios están en las regiones celestes. Y si hay un objetivo en ellos, es, hermano, atacar a la iglesia del Señor. Porque sabe que la iglesia del Señor es la luz de este mundo.
Aleluya, y esa luz no se puede apagar. Esa luz tiene que permanecer encendida. La sal de la tierra no puede dejar de salar. La sal de la tierra debe de mantenerse vigente. Alábalo si lo vas a alabar. Y él ha emprendido una campaña en contra tuya y en contra mía. Tú y yo nos hemos convertido en blanco militar del enemigo. Como ayer les compartía, por eso no nos podemos dar el lujo de descuidarnos. El diablo, hermano, nos está vigilando. No podemos ignorar eso, hermano. ¿Sabe una cosa? Usted ve una cantidad de gente predicando por ahí, hermano, payasada. Porque eso es lo que estamos viendo hoy. Muchas congregaciones que un día comenzaron con la sana doctrina, hoy se han desviado. Hoy están predicando cosas, hermanos, que no tienen que ver con la Biblia. Y la iglesia se ha aflojado. Y el enemigo, cuando la congregación se afloja, cuando deja entrar la apostasía, al enemigo esas iglesias no le hacen ni cosquilla. Pero él sí sabe que hay un remanente que predica la palabra como está escrita. Él sabe que hay un remanente que se guarda. Él sabe que hay un remanente que no ha cambiado la doctrina. Hay un remanente que defiende la sana doctrina, la santidad, y se guarda, aleluya, para cuidar esa salvación. Y el diablo dice: a esos son a los que persigo, porque esos son los que me hacen daño. Esos son los que cuando oran, aleluya, detienen mis acciones. El diablo sabe quiénes son, aleluya, los que incursionan en su reino para destruir y debilitar sus fortalezas. A su nombre. Ya se predica que el cristiano no tiene que ayunar porque ya Jesús ayunó. Cuando usted y yo sabemos que el ayuno es una necesidad. Mire, cuando el cristiano deja de ayunar, al cristiano comienzan a pasarle cosas extrañas en su vida. ¿Sí o no? La carne comienza a levantarse. El ayuno es una necesidad. Así como nosotros necesitamos comer para sustentar nuestro cuerpo físico, también necesitamos fortalecernos espiritualmente para que nuestro espíritu se mantenga dando la talla. Entonces es importante, hermano mío, que usted y yo entendamos que apenas tú y yo decidimos salir de Egipto, el enemigo nos ha estado montando cacería. Así como Amalek estaba agazapado esperando el momento oportuno para herir la retaguardia de Israel, así está el enemigo agazapado esperando la más mínima oportunidad que tú y yo le demos para atentar contra nuestra integridad. Por eso es importante que tú y yo cuidemos la retaguardia. A su nombre. Es trascendental que tú y yo velemos por nuestros puntos débiles. Mira lo que te voy a decir, hermano. La Biblia dice en el libro de Romanos, en el capítulo 8, verso 7, porque Amalek tipifica la carne. Usted y yo, en nosotros tenemos una lucha continua. Hay una batalla interior, hermano. Usted y yo como cristianos ya hoy podemos determinar que hay una lucha. Hay una parte de nosotros que quiere agradar a Dios, pero hay otra parte, hermano, que nos quiere alejar de Dios. Mire lo que dice el libro de Romanos capítulo 8, 7. Dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Si hay un propósito de la carne que tipifica a Amalek, el propósito de la carne es que tú y yo entremos en contienda con Dios. Es que tú y yo estemos en enemistad con Dios. La carne tiene un fin, y el fin es alejarnos de Dios. A veces hay gente que toda la culpa se la echa al diablo.
Y el diablo no siempre tiene la culpa. A su nombre. También hay muchos cristianos que toda la culpa se la echan a los demonios y dicen, no, lo que pasa es que ese es un demonio de esto, ese es un demonio de esto otro. Pero no es ningún demonio, es la obra de la carne. Es la carne actuando. Porque la carne, cuando el espíritu se da, la carne tomar fuerza. O prevalece el uno o prevalece el otro. Vamos a instalar el micrófono entonces. Aplauda, aplauda al Señor. Gloria a Dios. A su nombre. El blanco, hermano, es la retaguardia. Y el propósito de la carne es ponernos en enemistad contra Dios. La carne no quiere que tú ores. Cuando uno se levanta y va a hacer el devocional, que lucha, ¿verdad? El cuerpo, hermano, quiere quedarse en la cama, ¿sí o no? Pero el espíritu sabe que hay una responsabilidad, que hay que orar, porque si no oramos, hermano, nos vamos a ir debilitando. Entonces, hermano, la carne dice, bueno, está bien, ora, pero quédate aquí en la cama. Ora aquí en la cama acostado. Y le digo una cosa, la cama no es para orar. Como decía mi mamá, decía, cuando una persona se acuesta, se tiene que acostar en la cama porque la cama da sueño. Si hay un propósito de la cama es atraer el sueño. Si tú y yo vamos a orar, tenemos que levantarnos de la cama. ¿Cuándo dice gloria a Dios? A su nombre. Tenemos que levantarnos y orar. Gloria a Dios. Entonces, mis amados, es importante que tú y yo entendamos el propósito de Amalek. Es ponernos en enemistad contra Dios. La carne no tiene otro fin. La carne tiene el fin de alejarnos de Dios. De alejarnos. Amén. De alejarnos. Número 2. En Mateo 26:41, la Biblia nos dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, a la verdad, ¿está qué? Está dispuesto. El espíritu siempre va a estar dispuesto a buscar de Dios. Pero la carne, hermano, la Biblia dice que es ¿qué? Es débil. Es débil. ¿Cuál es nuestra retaguardia? La carne. Porque la carne es débil. La carne es débil. Y tú y yo debemos estar pendientes a nuestra retaguardia. Amén. Tenemos que cuidarla. Cuando ese hermanito ya comienza a poner los ojos en otra hermanita que no es su esposa, tiene que cuidarse. A su nombre. Cuando esa hermanita comienza a estar metidas en chisme y buscando cuál es la última, porque así hay mujeres, hermanos, en la iglesia que se la pasan buscando y ay, ¿cuál es la última? ¿Cuál es la última? Tiene que mirar qué es lo que está haciendo, porque se le está levantando Amalek. A su nombre. Ahí es que alimentar al espíritu, hermano. Y ahí está, hermano, Amalek buscando la retaguardia, la parte débil del creyente. ¿Para qué? Para hacerle daño. Mira, yo te voy a contar un caso. Una vez había un hermano, que ese hermanito tuvo problemas con el alcohol. Él cuando no conocía al Señor era un alcohólico. Y resulta, hermano, que él iba en su taxi ese día. Él manejaba taxi. Y era ya, hermano, el sol estaba en todo su esplendor, era casi mediodía.
Y cuando él va en el vehículo, observa al frente, hermano, una valla que tenía una cerveza. Y usted sabe cómo dibujan esa cerveza. La dibujan así sudadita, ¿verdad? En medio del hielo. Y cuando ese hermano ve esa cerveza, imagínese con esa calor. El enemigo comenzó a hablarle: esa es la que tú necesitas. Necesitas refrescar el día. Y el hermano va en ese taxi. Cuando él voltea así, preciso, había, hermano, un kiosco donde vendían cerveza. El hombre ha parado el carro, coloca su cabeza en el timón, abre la puerta del carro, se baja y va en busca de aquella cerveza. Cuando va en el camino, el hombre reacciona y dice: ¿qué es lo que me pasa? ¿Qué estoy haciendo? Hermano, aquel hombre salió corriendo, se metió en el carro y se fue. Pero ¿qué quiero detallar aquí? Que el enemigo no te va a atacar en tu parte fuerte o frontal. Él no te va a atacar en tus puntos fuertes. Él siempre va a buscar la parte débil. Amén. Cristianos que están luchando con la ira, hermano. Una ira incontrolable, un enojo incontrolable. Están luchando contra eso. El enemigo ahí es donde te va a atacar. En esa parte débil va a usar a fulanita, va a usar a fulanito, para que tú, hermano, te ensoberbezcas a su nombre. El hermanito que tiene problemas con las faldas, ahí es donde el enemigo va a atacar. Él siempre va a buscar la retaguardia, la parte débil para atacar. Nosotros, hermanos, nos vemos afrontando tiempos difíciles, tiempos de tentaciones, tiempos donde el enemigo, hermano, nos quiere hacer tropezar. Y son tiempos en los que usted y yo tenemos que estar apercibidos de los movimientos del enemigo. Tú y yo tenemos un instinto de parte de Dios para identificar las maquinaciones del enemigo, las cuales no ignoramos. Cuando José estuvo frente a la mujer de Potifar, José no se creyó el más fuerte. José no dijo: no, yo me voy a quedar aquí porque yo voy a resistir. No, José dijo: yo me voy, yo huyo, hermano. Porque sabes una cosa, hermano mío, las cosas espirituales no se enfrentan con medidas físicas, sino espiritualmente. Tú y yo no podemos creernos los más fuertes porque dependemos de Dios. Nuestra fortaleza fluye de Dios. Hay que cuidar nuestra retaguardia. Hay que mirar dónde estamos flaqueando. Amén. Y eso es muy fácil, porque aún la gente que está alrededor se da cuenta. Cuando nosotros ya estamos allí como hermanos volando bajito. Bendito sea Dios. Hace un tiempo, allá en la iglesia, un hermano, ¿qué te digo? Una columna de la iglesia, un anciano, un hombre de Dios. Este hombre Dios lo usa y él sale a diferentes lugares a predicar la palabra. Y resulta que en una de esas salidas, los hermanos comenzaron a tener sueños. Dios comenzó a hablarle a los hermanos de la iglesia. Ellos se nos acercaban a nosotros, los pastores, y nos decían: pastor, mire que tuve este sueño con el hermano tal, lo vimos así, lo vimos asado. Después llegaba el otro y ya usted sabe que ya no es un solo testimonio, ya son varios, y uno dice: aquí hay algo encerrado. Entonces, cuando el hombre vino de viaje, lo sentamos y le dijimos: hermano, mira, está sucediendo esto, Dios está hablando, Dios te está advirtiendo, mira tu condición, busca al Señor, entra en ayuno, entra en oración. Y el hermano dijo: sí, es verdad, sí, así es. Pero una cosa es decir que sí y otra cosa es hacerlo. Y este hermano demostró que no acató la advertencia, porque era el primero que brillaba por su ausencia en los ayunos. Iba al servicio de escuela dominical nada más. Muy poco se le veía en la iglesia. En otra ocasión me le acerqué y le dije: ve, hermano, mire lo que hablamos aquel día. Yo veo, hermano, que usted no está tomando medidas.
No, hermano, no, sí, ya yo voy a retomar. Retomar. Todavía lo estamos esperando. ¿Sabe qué pasó? Como él maneja moto y es mototaxista, una muchacha que llevaba todos los días comenzó a coquetearle. Y ahí está el hermano caído. ¿Por qué? Porque no atendió la advertencia, no cuidó su retaguardia. Mire, cuando Dios le muestre a una persona algo acerca de usted, hermano, Dios te ama, Dios te está hablando, te está advirtiendo para que tomes medidas a su nombre. Mire, cuando a mí viene la persona y me habla, porque a uno como pastor también, hermano, la gente se le acerca y le dice: pastor, tuve un sueño con usted, yo lo vi así, lo vi asado. Hermano, eso a mí me da terror. Yo digo: claro, mi hermana, muchas gracias. Este que está aquí, mija, prepárame que voy a tomar varios días de ayuno. Enseguida, porque es que Dios advierte. Hay que cuidar la retaguardia a su nombre. Mire, le voy a decir algo aprovechando que estamos en Congreso de Caballeros. Por lo general en la iglesia, las que más acuden a los servicios son las mujeres. Los caballeros, por el asunto de que son proveedores, ¿verdad?, tienen que estar trabajando, amén, buscando el dinero para la comida, para satisfacer las necesidades. Y uno ve al caballero en los servicios y Dios sabe que es así, amén. Pero sabe, usted y yo como caballeros tenemos que esforzarnos a aprovechar el tiempo. Cuando Dios nos da la oportunidad, hermano, aprovecharla, echar mano de ella y fortalecernos. Buscar los espacios que Dios nos da para buscar el rostro de Dios, hermano, porque el enemigo está alrededor buscando la primera oportunidad que le demos para atentar contra nosotros. Por eso tenemos que estar apercibidos, cuidando la retaguardia. Dale un aplauso al Señor fuerte. Lo número 3 que nos dice del pueblo de Israel era que el pueblo de Israel estaba cansado y trabajado. Cuando el creyente, por causa de la prueba, por causa de los tiempos difíciles, por causa de los conflictos, de las adversidades, muchos creyentes tienden a cansarse, se sienten ansiosos, trabajosos, cargados. Y ese es un tiempo donde Amalek quiere aprovechar, porque la persona está débil, amén, y dice: esta es la oportunidad. Cuando la persona está afanada, ¿sabe una cosa, hermano? La Biblia dice que usted y yo tenemos que echar nuestras ansiedades en la persona de Cristo. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, dice el Señor. Mire, a veces nosotros queremos solucionar las cosas con nuestra propia inteligencia, y Dios nos permite las pruebas, nos permite las dificultades. ¿Por qué? Porque, como les decía ayer, el Señor nos quiere ver en su presencia. El Señor nos quiere ver anhelando su presencia. Entonces Él dice: voy a permitirte esta situación para que tú te acerques a mí, para que tú vengas y me pidas. Porque cuando hay una necesidad, uno busca a alguien a quien pedirle, amén, uno busca a alguien quien le haga el favor. Entonces el Señor dice: te voy a permitir esta necesidad para que tú vengas a mí y me pidas el favor, para que tú vengas a mí y me clames, para que tú vengas a mí y me ruegues. Ese es el propósito de la prueba. A su nombre. La Biblia
Biblia dice que cuando Josué emprendió la lucha contra Amalek, cuando Josué se dio cuenta que Amalek estaba atacando la retaguardia, Josué se dio vuelta con el ejército y dijeron: vamos en contra de Amalek. Y comenzó una batalla, comenzó una lucha. Entonces Moisés dijo: por favor, le dijo a Ur, ven acá. Le dijo a Aarón: ven acá, Aarón, vámonos para el monte, vámonos para la montaña, donde podamos ver la lucha, donde podamos ver este certamen. Subámonos allá arriba. Y allá arriba se subieron los tres. Entonces Moisés levantaba sus manos al cielo, aleluya. Y cuando él levantaba sus manos al cielo, entonces el pueblo de Israel prevalecía sobre Amalek. Amalek comenzaba a retroceder cuando Moisés levantaba las manos. Pero cuando Moisés se cansaba, cuando él se sentía trabajado, entonces avanzaba Amalek. Amalek era el que prevalecía. Entonces era una batalla, era una lucha. Morían amalecitas, morían israelitas, hasta que Aarón y Ur dijeron: ven acá, Moisés, levanta las manos, siéntate en esta roca, porque tú y yo tenemos que estar fundamentados en la roca. Tú y yo tenemos que tener nuestra confianza, aleluya, cimentada en la roca de los siglos. El fundamento hoy está firme, se llama Jesucristo, aleluya. Dependemos de la roca inconmovible, de esa roca que tú y yo tenemos que estar arraigados. Ay, shakata rabakabashaba. Yo siento la gloria de Dios aquí, hermano. Arramaya, tu fortaleza viene de Jesús. Yo siento la unción de Dios aquí, hermano. Hay una unción poderosa. Ay, Shaki, alaba. Oh, gloria a Dios. Levanta las manos y alaba. Adora. 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 Kishakai tarishiribakaba. Orabai sharaba. Tú eres mi roca de refugio, Jesús. Tú eres mi roca de refugio. Arrababai sharrabakiba. Si he permanecido en pie, no ha sido por mi fuerza, Señor Jesús. Tú has sido mi roca. Tú has sido mi roca. Tú has sido mi roca para vencer la tentación, para vencer y someter a Amalek. Oh, mi alma alaba tu nombre. Entonces vino Aarón y tomó su brazo y lo levantó. Vino Ur y tomó su otro brazo. Y ahí estaba apoyado Moisés en la roca. Porque cuando una persona levanta las manos al cielo, eso simboliza que hay clamor. Simboliza que hay esperanza de lo alto. Eso simboliza de que dependemos del Dios omnipotente. Ahí estaba Moisés pidiendo la ayuda para el pueblo de Israel. El pueblo de Israel no era un pueblo experimentado en guerra. Tenía armas artesanales. El pueblo de Israel tenía palos, tenía callados para guiar a sus ovejas, pero no estaba armado hasta los dientes como Amalek, que era un pueblo bélico. Aleluya. Pero ahí estaba Moisés clamando y diciendo: no son las armas humanas, no es la fuerza del hombre, es el poder que viene de tu Espíritu Santo, quien va a dotar y va a equipar a tu pueblo para que batalle y venza las fortalezas de Amalek.
Dice la palabra, hermano, que Josué triunfó sobre Amalek. Dios le dio la victoria. Amén. A pesar de que su retaguardia había sido tocada, pero el pueblo de Israel se puso en su lugar. Amén. Tú y yo no somos llamados para retroceder. Tú y yo somos llamados para avanzar. Hay que cuidar nuestra retaguardia. Hay que mirar. La Biblia dice que hay que examinarnos. Hay que evaluarnos. ¿Cómo estamos? ¿Cuál es el estado de mi comunión con Dios? Hay que correr a la roca si estamos débiles. No hay otra alternativa. Corre al secreto de Dios. Entra en intimidad con tu Dios. Amén. Qué lindo. Yo sé que Dios te va a respaldar. Yo sé que Dios te va a ayudar. Hoy yo siento la presencia de Dios, hermano. Si usted me pregunta a mí, Pastor Marlon, ¿y usted cuántas veces ha sido atacado, hermano? Ya olvidé la cuenta. Ya olvidé la cuenta. Pero en esos momentos en que he sido atacado, he visto la mano de Dios a mi favor. Y me ha dicho, ven conmigo, ven, métete aquí debajo de mis alas. Ven que yo aquí te voy a proteger. Y allí siento su calor. Allí siento su respaldo. Y cuando salgo de allí, salgo fortalecido. Salgo renovado, listo para enfrentar los desafíos de este mundo. Hay que cuidar nuestra retaguardia, hermano. Y con la ayuda del Señor la vamos a proteger. A su nombre la vamos a proteger. Ubica cuáles son tus áreas débiles. Ubica dónde estamos claudicando. Ubica cuál es tu parte débil y cuídala. Amén. Que el enemigo no te tome ventaja. Ponte en pie. Gloria a Dios. La gloria de Dios está aquí. Hermano, la gloria de Dios está aquí. La gloria de Dios está aquí. La gloria de Dios está aquí. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Allí donde tú estás, allí donde tú estás, vamos a hacer una evaluación. Ubica tu retaguardia. Ubícala. Ubícala. ¿Cuál es tu retaguardia? Aquí estoy yo también ubicado.